O sea, lo que tenemos es un enemigo de la paz muy bien montado y su negocio se llama cocaína y oro ilícito y tiene enlaces dentro del Estado y dentro de la política. No es una cosa allá afuera de bandidos, está dentro del Estado, como antiguamente los paramilitares. Primero, implementar la reforma rural integral dando cumplimiento al tema de tierras, implementación del PIS-DAPD en el territorio, con especial prioridad de las vías solicitadas por las familias PENIS, el cuales son 5 por cada municipio. Se requiere de manera urgente la instalación de las mesas ministeriales y agencias adscritas a la subregión Putumayo. Pero si la Procuraduría quiere tirarse a Felipe, si llega a entregar la tierra, porque es de derechas, porque no entiende qué es el acuerdo de paz, porque decidieron hacer trizas el acuerdo de paz. ¿Qué hace Felipe? Pues a lo mejor es valiente y firme, yo firmaría. Pero a lo mejor dice, pero me van a fregar mi vida, no me podré emplear de mi existencia por entregarle la tierra a los campesinos. Requerimos legalización, acceso y formalización de las tierras. Materialización de proyectos de desarrollo rural integral en zonas con familias PENIS. Destinar y garantizar los recursos necesarios para cumplir el ciclo corto, largo y recolectores para diciembre del 2024. Entonces esta es la discusión que es grave, que es compleja, pero que tenemos que resolver. Porque en ese hacendado se le ocurre que tener 5 vacas en 1000 hectáreas más o menos, que yo he visto desde el aire, es chévere porque es que está esperando que alguien le titule la hacienda, como si se pudiera titular la selva. Le traemos a usted, señor presidente, una infinidad de inconformismos que desafortunadamente no todos tienen que ver con su mandato, pero sí es ahora usted quien está presente y que está respaldando estas comunidades, que está al frente de estas comunidades, quienes exigimos que por favor haya cumplimiento en el programa de sustitución de cultivos ilícitos popular PENIS. Desde las comunidades campesinas beneficiarias del PENIS del sur de Córdoba queremos proponer lo siguiente. Lo primero es reiterar la importancia y la urgencia de cumplir todos los acuerdos que ya se han hecho con nuestras comunidades sin modificar ni las condiciones, ni la forma, ni los tiempos, incluyendo dentro de esto los acuerdos de sustitución voluntaria, gradual y concertada de economías ilegalizadas ya firmadas con nuestras comunidades, bajo la premisa de que el campesinado ejecuta sus recursos. Pero en mi opinión, el acuerdo de paz lo incumplieron. Eso lo he dicho públicamente, ahí me levantan en la prensa, pero esta es una demostración del incumplimiento. Saludamos los avances en la política de paz total y queremos, señor presidente, que se mantenga la mesa de diálogo con los actores armados. Este avance ha permitido, especialmente la mesa en Caracas, que haya una mediana tranquilidad en los territorios, especialmente en Arauca, pero aún se siguen el asedio, la estigmatización, los desplazamientos a los líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos. Porque en este momento, sin querer queriendo, las altas partes contratantes del acuerdo de paz son usted y yo. Y ya han pasado 8 años. O sea, que tenemos que hacer una evaluación seria sobre cifras y realidades. Y entonces aquí empieza el problema grave. ¿En qué se gastó estos 100 billones de pesos? Si yo hago un cálculo de todos los presupuestos de inversión de todos estos años que han pasado. Se gastó en hacer las autopistas 4G que exactamente valen 100 billones de pesos. Doctor Gustavo Petro Urrego, reciba un caluroso saludo del campesinado antioqueño. Nuestra intención es aportar al cambio que necesita nuestro país y en el cual depositamos nuestra confianza. Esto incluso nos ha llevado a hacer marchas para reclamar nuestros derechos. Es de conocimiento que gobiernos anteriores vulneraron nuestros derechos como campesinos que firmamos acuerdos colectivos e individuales para salir de la agricultura ilícita de la pasta base. Si va con su idea al banco le dicen que no.
Y entonces sí, tenemos 4.000 proyectos, pero ¿cuántos estructurados? ¿Y quién los va a estructurar si no es el mismo Estado? Y la gente que sabe de eso, pues está por ahí, incluso desempleada, pues contrátenla. Exigimos el cumplimiento del acuerdo en su totalidad, pero ese acuerdo, señor presidente, debe llegar acompañado de la institución, no debe llegar solo, debe trabajar la ANT, la ART, la Agencia de Renovación la Agencia de Desarrollo Rural, las alcaldías municipales, las gobernaciones y los consejos. Entonces hoy, señor presidente, la propuesta de mi departamento y sur del Meta es que busquemos la posibilidad de hacer unos diálogos regionales. Allí no nos podemos seguir matando en la región, lo decía el del Cauca. Es muy triste porque la misma guerrilla que está en el Cauca son de la misma región y son los hijos del Guaviare y son los hijos de cada uno de los departamentos de nosotros. ¿Cómo organizamos ese tema? Usted sabe que, mi queridísimo presidente, que el señor Mordisco no está en este momento en la vinculación del proceso de paz y que queremos que en el departamento no pase eso, hay una zozobra. Han habido varios intentos de bomba en estos últimos días. ¿Cómo hacemos los procesos de paz regionales? Nuestros campesinos muchas veces se tienen que encontrar los grupos al margen de la ley y es común y corriente. Esa es la gobernanza en muchos sitios del país. Y hoy queremos aportarle, señor presidente, a esa paz que usted tanto busca, ese gobierno del cambio. Nosotros queremos que usted le titule a la gente, que le llegue a los parques. Es imposible que lleguen donde mis campesinos en los parques nacionales a atropellarlos, a quemarles las casas, a sacarle la ganadería y a decirle que tienen que ir de ahí. Esa es potencia mundial de la vida, señor presidente. Y ese campesino está allí no porque él quiso, es porque hace muchos años se lo llevaron al Guaviare y le dijeron, hombre sin tierra para tierra sin hombre, y allá nos ubicaron. Señor presidente, muchas gracias por atender a toda esta familia penil del país y decirle que muchos son los que se han ido. En el departamento mío faltan más de 1.600 personas que no aparecen. ¿Para dónde se fueron? Algunos cambiaron de departamento, otros se metieron al grupo al margen de la ley y no sabemos qué ha pasado con la demás gente. Pero hoy, señor presidente, está en sus manos, el balón está en su cancha y usted todos los días habla de ese apoyo popular, de ese apoyo del campesino. Mire, a uno le da escaramucia porque es que son campesinos, aquí no hay ningún narcotraficante. Aquí cuando firmamos allá, cuando firmamos con el gobierno no nos dijeron, si usted está en parques, no le pagamos. Si la gente hubiera sabido eso, los de parques no arrancan y no le había podido fumigar porque era prohibido fumigar en parques. Pero la gente radicó y el contrato fue cada persona con el Estado. Entonces el Estado páguele a cada persona. Muchas gracias, yo lo digo. Pasa el gobierno de Gustavo Petro y con cada día que transcurre, los eventos y las noticias que aparecen nos confirman que estamos aún muy lejos de entender las problemáticas que tienen las personas en los diferentes territorios. ¿Quién diría hace 6, 7 u 8 años que la persona más comprometida en que se cumpliera el acuerdo de paz con las FARC fuera el primer presidente de la izquierda colombiana? Y como la vida es un baile que con el tiempo damos la vuelta, como dijo Diomedes Díaz, pues aquí estamos y es Gustavo Petro el encargado de poner la cara por el incumplimiento principalmente de Duque y también de Santos, porque una cosa es hablar desde Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, pretendiendo entender la realidad de una gran parte de los colombianos, y otra cosa es meterse de lleno a hablar con ellos e intentar por lo menos cumplir lo ya incumplido, que en realidad y de acuerdo con el diagnóstico del presidente, pues no será nada fácil, porque el acuerdo de paz en la práctica es el reflejo de una problemática muy profunda y compleja, que si no se enfrenta, iniciará otro ciclo de violencia, con otros protagonistas desde el gobierno seguramente, pero con los mismos damnificados de siempre: el pobre, el campesino, el líder social, el soldado, el policía. ¿Qué importa su rol en la sociedad? Al final de cuentas, otro colombiano más. Para continuar con el video, preste mucha atención al análisis del presidente, porque no es solo un balance del acuerdo. En realidad lo que hace el presidente Petro es una radiografía del país. Y como ya están comenzando a sonar los candidatos y candidatas a suceder al presidente Petro en 2026, me gustaría ver cuántas y cuántos de esos candidatos tienen el talante y el liderazgo para enfrentarse a este chicharrón y la capacidad para ayudar a resolver los problemas y no esconderlos debajo de la alfombra como si no existieran y pretendiendo tapar el sol con un dedo. Yo voy a dar mi visión sobre lo que he visto del PENIS.
y relatar lo que yo considero es un problema grave, que obviamente implica un camino de solución. Pero en mi opinión, el acuerdo de paz lo incumplieron. Eso lo he dicho públicamente, ahí me levantan en la prensa, pero esta es una demostración del incumplimiento. Ahora dicen, no, pero entonces, ¿qué hace usted? ¿Cuánto valen los programas PD del señor Raúl Delgado en total, más o menos? Señor presidente, en el 2018 los calcularon en 80 billones de pesos, pero haciendo las proyecciones solo doy dos datos. Hasta el momento se han ejecutado unos 6.000 proyectos con una inversión de 28 billones de pesos y están identificados otros 3.400 proyectos en fase 3 que necesitarían más de 34 billones de pesos. Es decir, solo para 9 proyectos se necesitarían casi 60 billones de pesos, 60 billones de pesos solo para 9.000 proyectos. Ahora bien, se aprobaron 33.000 iniciativas, señor presidente, un número larguísimo, porque en vez de un capítulo de programas y proyectos que ordenaba la ley, apareció ese listado de iniciativas. Cada iniciativa necesitaría más de un proyecto para hacerse realidad, pero supongamos que un proyecto es igual a una iniciativa, entonces hacemos una regla de 3. Si para 9.000 proyectos se necesitarían 60 billones de pesos, ¿cuántos se necesitarían para 33.000 proyectos, sabiendo que en la vida real son muchísimos más? Y eso entonces nos habla de más, mínimo de más de 200 billones de pesos, señor presidente. Bueno, antes del enredo de las cifras, y para tenerlo claro, porque si no nos vamos a ir, quedamos enredados en las piolas. Pues más o menos, pesos del 2018, esto vale más hoy obviamente, pero de 80 a 100 billones no es un mal cálculo. 100 billones de pesos valen los programas PD todos juntos. Algo se ha hecho. 28 billones, dice nuestro director de la ART. Estos 100 billones no han estado en la ART. Echarle la culpa al hombre aquí sería absolutamente injusto. La ART por ahí ha manejado de esto 5 o 6 billones de pesos. Menos de 6, miércoles. O sea, el programa no está ahí. Y si los interesados, todos los interesados, que aquí son múltiples, creen que está ahí, se engañaron. Ahora, esta cifra, claro, la primera pregunta que uno tendría que hacerse no es gastarla en un año completamente, no tendría el país la plata, pero en 10, 15 años, que es más o menos el tiempo, 12 años fue el tiempo que se acordó, ¿se podían tener? La respuesta es sí, se podían tener. Si los gobiernos hubieran priorizado aquí. El conjunto, el presupuesto nacional de inversión o como se llame, sí hubiera tenido la capacidad de invertir y cumplir más o menos, siempre habrá problemas, pero cumplir más o menos con los programas que se llaman PEDET, que a su vez son programas de transformación del territorio. Eso ahora lo explico un poquito mejor. Sí se podía. ¿Qué pasó? Y aquí el punto. Se gastaron en otras cosas. Y entonces aquí empieza el problema grave. ¿En qué se gastó estos 100 billones de pesos? Si yo hago un cálculo de todos los presupuestos de inversión de todos estos años que han pasado. Se gastó en hacer las autopistas 4G que exactamente valen 100 billones de pesos. La mente fácil de un periodista, de un analista por ahí, diría de entrada, pues hagan ambas cosas. No se pueden hacer ambas cosas porque el país sí no tiene 200 billones de pesos. Había que escoger. Cuando uno habla de las vías, y solo lo pongo como ejemplo, hubiera podido coger otras obras de inversión,
Pero cuando uno habla de las vías, autopistas, doble calzada, 4G, no es que no se necesiten. Pero entonces, ¿para qué se pactó este programa PEDET? Si los gobiernos tenían la responsabilidad, se habían comprometido, en este caso el gobierno Santos y posterior Duque y el mío, y ahora hablaré del mío, que están 2 años, de cumplir los programas PEDET, entonces ¿por qué nos metimos a hacer licitaciones, a comprometer recursos, etcétera, en unos programas que no tienen que ver con los territorios PEDET, sino básicamente con los alrededores de Medellín, de Bogotá, algo entre Barranquilla y Cartagena, y la famosa vía entre Bogotá y Villavicencio? Ahí se fueron los 100 billones. El incumplimiento consiste en que quienes firmaron de parte del Estado los acuerdos creyeron que se podía hacer el mismo modelo de desarrollo que venía desde antes y que esto no cambiaba el modelo de desarrollo. Que se trataba a partir del Acuerdo de Paz 2016 de invertir la mayor parte del recurso público, de inversión público en los territorios excluidos y no en los territorios que siempre se han beneficiado de la inversión pública. Hoy estamos ya a 8 años, ha pasado la mayor parte del tiempo en que se tenían que verificar estos acuerdos. Solo coloco el caso territorio excluido, los PEDETs son una parte del territorio excluido. El mapa del territorio excluido en Colombia es un poco más amplio, pero lo único que haríamos aquí es ver cómo es de grave el problema. Es un problema de concepción del desarrollo. Si me lo permiten en términos políticos, es una visión oligárquica versus una visión popular. La plata se va a donde el gran capital quiere, en donde se hacen los grandes negocios, por eso esas 4G están llenas de peajes. Hay contratos firmados tapo y remacho. Ayer lo discutíamos, para que no se quiten esos contratos y ahí se invierta, apenas llega el presupuesto nacional aprobado por el Congreso y empieza el 1 de enero, automáticamente, y ahí sí le dicen ejecución, la plata se va a donde están los grandes negocios sin que el ministro siquiera se dé cuenta. Porque ya están los contratos, ya está todo el mecanismo diseñado para que el dinero público priorice las obras públicas que necesita el gran capital. El campesinado en general, pero dentro del campesinado, los cultivadores de hoja de coca, que son una parte del campesinado, quedan en la exclusión. Eso se llama incumplir. Esto es irreversible, porque ya esa plata se gastó. ¿Quién la tiene? Pues los dueños de cada peaje, en general los bancos. Nos dimos cuenta, hubo algún examen crítico, alguien dijo alarma, que aquí se está incumpliendo el acuerdo de paz. Pues en realidad lo que tuvimos fue un presidente que lo que dijo fue, él no, sus amigos, vamos a hacer a trizas el acuerdo de paz. Bueno, el acuerdo de paz está hecho trizas. Esa es la realidad. El acuerdo de paz lo hicieron trizas. Y por eso tenemos una nueva violencia. Ahora, no se trata de llorar sobre lo que ya pasó, sino de ver qué hacemos hacia adelante. Pero tenemos que saber qué pasó. Esos 80 billones de los PEDET, que hoy serían 100, se los gastaron en obras públicas que tienen que ver con negocios del gran capital. Ahora podemos coger otro tema, reforma agraria. No se propuso en el acuerdo de paz, punto 1, 3 millones de hectáreas fértiles y una titulación de 7 millones que incluye los territorios de la Ley 2 cuando hay reservas indígenas. Y la Ley 2 no es cháchara. La Ley 2 es cómo cuidamos el agua de Colombia. Sin agua no hay papa, ni hay leche, ni hay nada de eso. A veces nuestra visión de producir choca con la naturaleza.
Si matamos la parte más delicada de la naturaleza, nos matamos a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasó con la reforma agraria? 3 millones de hectáreas, hablemos de eso. 3 millones de hectáreas de reforma agraria es cambiar la posesión de la tierra de uno a otro. Uno que tiene mucha, incluso de manera improductiva, a otro que no tiene tierra. Y es construir un mundo de justicia social en el campo y darle capacidad productiva y por tanto posibilidad de riqueza y por tanto poder al campesinado. ¿Qué pasó con esos 3 millones de hectáreas? Pasado ya 8 años. Entre el gobierno de Santos y el de Duque entregaron 17.000 hectáreas. 17.000 de 3 millones. Claro, ahí viene entonces Petro entrega los 3 millones. Pues vamos en 86.000 realmente entregadas y compradas a quienes tienen, compradas voluntariamente. O sea, porque los dueños o poseedores de esa tierra dijeron, nosotros queremos, pues ya viejitos, ya gente de edad, pues ya dijeron, no, pues mejor es que el gobierno le entregue esto al campesinado a que mis hijos se maten por esta tierra. O la dejen botada porque ya no les interesa la tierra. Bueno, hemos comprado aproximadamente 200.000 hectáreas de 3 millones. Ahora, el gobierno del cambio esperando que ofrezcan voluntariamente la tierra. Van a ofrecer voluntariamente 3 millones de hectáreas de tierra fértil. No. Hay que agradecerle a los que la están haciendo y a mí por lo menos saltamos de 17.000 a 200.000. Pero no podemos ser ingenuos. Las normas que hacen que, por ejemplo, la Ruta del Sol 2, la tierra que hoy es la carretera, pueda hacerse una carretera encima de esa tierra, no dice que es por venta voluntaria. Si ustedes salen aquí al Transmilenio de la 10ª, que se amplió, donde van los buses rojos, esa avenida o otra cualquiera, pues hubo compra de tierras, pero voluntaria. No, porque si no, no podría, cualquiera que dijera no vendo mi tierra, pues entonces no se hace el metro, no se hace la troncal de la Caracas en Bogotá, no, hay unos instrumentos que permiten que un alcalde diga esta tierra va para la troncal, evaluamos cuánto vale y le pago lo que vale y si hay una pelea se resuelve en 15 días. ¿Puede hacerse eso con la tierra para el campesinado? No, ahí sí nos dicen que tiene que ser voluntario. El artículo que queríamos meter en el plan de desarrollo lo escondió Catherine Miranda para que no se debatiera. Parte de mi gobierno incluso no quería que se debatiera, porque entonces nos llaman comunistas, nos dicen que somos radicales, pero es la orden del acuerdo de paz. Entonces lo incumplimos, es la pregunta que siempre le hago a los foros abiertos, ¿lo incumplimos? Usted dice, no lo incumplimos, pero entonces ¿cómo se hace? ¿Cómo se tienen 3 millones de hectáreas fértiles para entregarle al campesinado? Fértiles, no infértiles, porque por el desespero sí podemos coger unos desiertos por ahí, pero nos morimos de hambre. Entonces, tiene que ser fértil, donde está la tierra fértil. Ahora, ante ese problema, porque ya habíamos avanzado a 200.000 hectáreas de los 3 millones, ya salió la Procuraduría a hundir el programa, que no puede comprar tierra con agua. ¿Cómo que no se puede comprar tierra con agua? Entonces, ¿una tierra sin agua qué es? Los funcionarios de la Procuraduría aquí en la Quinta con Jiménez, ahí por ahí, que no han visto quizás ni sembrado tierra, irán a Melgar a disfrutar de la piscina. Entonces diciendo que no se puede comprar tierra con agua. No, en el fondo están queriendo impedir que la Agencia Nacional de Tierras haga la reforma agraria.
Y estamos a un mes de ir a Nueva York a decirse si cumplió o no, menos de un mes, el acuerdo de paz, que jurídicamente es una declaración unilateral de Estado, es decir, un compromiso de Colombia ante la humanidad vinculante. ¿Vinculante qué es esa palabreja? Que estamos obligados, si no actúan instituciones de afuera ante el incumplimiento. Instituciones judiciales de afuera. Esto lo he discutido públicamente también y ha sido debatido, pero bueno que ustedes lo sepan. Cuando se dice una frase como denos tierra, pues eso es reforma agraria. Pero si la Procuraduría quiere tirarse a Felipe, si llega a entregar la tierra, porque es de derechas, porque no entiende qué es el acuerdo de paz, porque decidieron hacer trizas el acuerdo de paz. ¿Qué hace Felipe? Pues a lo mejor es valiente y firme, yo firmaría. Pero a lo mejor dice, pero me van a fregar mi vida, no me podré emplear de mi existencia por entregarle la tierra a los campesinos. De esa posición en que estamos hoy, en donde la Procuraduría nos quiere acorralar para no hacer lo que estamos haciendo, al acuerdo de paz del 2016, es que definitivamente nos están diciendo que el acuerdo de paz debe hacerse trizas. Ahora, si un Estado hace trizas el acuerdo de paz, lo que viene es la violencia. Y es lo que ustedes están viendo en el Cauca. No porque esas personas que están ahí, que yo no las llamo de las FARC, es que estén aburridas porque no hubo el acuerdo de paz, no, sino porque se dedican a lo que pueden, y lo que pueden es traquetear. ¿Por qué no hay paz entre el MC caucano y el gobierno nacional? Porque el gobierno nacional les dijo, en el diálogo vemos cómo se elimina la economía ilícita, y no les gustó. Querían un cese al fuego con el gobierno, mientras se exportaba cocaína por el río Micay hacia el Océano Pacífico, y qué chévere. ¿Qué hacen con el dinero de la cocaína? Más armas, más gente pagada, mercenaria. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? La del bobo, acumulando la violencia de mañana, que será peor. Si la economía ilícita se sustituye por una lícita, pues estamos bajando las posibilidades de la violencia, que es de lo que estamos hablando aquí, que es parte no es lo único, pero es parte del proceso de paz. Entonces, aquí les he hablado de dos aspectos, los PEDET que salen del acuerdo de paz, ¿a dónde fue la plata? Y la reforma agraria, que es la transferencia de tierra fértil al campesinado, y en lo que va, y como ya la están tratando en este momento. Podemos hablar ahora, digamos, claro, de la paz, un poco más general. Sí, la paz es la transformación del territorio. Y ustedes tienen razón en todo eso, en cada uno en su territorio, cada territorio es diferente. Y tendríamos que mirar territorio por territorio. Por ejemplo, el compañero que habló del Guaviare, dependiendo de qué parte del Guaviare, pero ahí había o hay selva amazónica. Chiribiquete, vamos a poner el ejemplo concreto. Si yo voy por encima de Chiribiquete en una avioneta, se ve el manto de praderas destruyendo la selva amazónica, llegando hasta Chiribiquete, ya prácticamente desde San José del Guaviare o desde el Piedemonte. ¿Quién hace eso? El campesinado. Campesinado que, como bien dijo el compañero, ha sido llevado al Guaviare, estaba en otra parte. ¿Es el campesinado que quiere tumbar la selva o hay una fuerza detrás? Hay una fuerza detrás. Entonces, aquí tenemos que hablar las cosas como son. Claro, no es el momento para cada región, pero cada región tiene su diferencia. Ahora, si yo propongo, y usted claro, esto es, lo que estoy hablando aquí es fácil. Allá se va jugando uno la cabeza. Si yo propongo, de acuerdo a lo que dice la humanidad, etcétera, que debemos revitalizar la selva por un asunto
y es que si la selva se acaba la humanidad. No los colombianos, la humanidad, porque deja de absorber el CO2 y entonces se calienta aún más el planeta, etcétera. Bueno, entonces me pagan por revitalizar la selva, es decir, dejarla crecer en el potrero que puede ser de 100 hectáreas, de 500 hectáreas, hasta más. ¿Cuánto me pagan? Es una negociación. ¿Puedo yo vivir de dejar crecer la selva? Pues allá donde estamos hablando, sí se podría. Sí se podría. ¿Cuánto demora en revitalizar la selva? Pues, por lo menos 2 generaciones, los hijos también. ¿Se puede vivir de esa selva? Todo el mundo sabe que sí. ¿Se puede dejar sacar algunas especies maderables, etcétera? Sí. Y entonces aquí hay un gana-gana. Si ahí hay una chacra, llaman en Perú chacra, de hoja de coca, pues ahí automáticamente el programa de sustitución de cultivos es sustituir la selva, es revitalizar la selva. Y gana el campesinado. Ahora, si la fuerza que está detrás, tratando de mover a los campesinos a tumbar selva, como pasó en el Caquetá, mientras atrás va llegando la hacienda, que es la verdadera fuerza oscura, porque no es un hacendado común y corriente, pues ellos van a decir que no. Y si las armas, en vez de estar con el campesino, están es con el hacendado, pues van a matar los líderes campesinos. Entonces esta es la discusión que es grave, que es compleja, pero que tenemos que resolver. Porque en ese hacendado se le ocurre que tener 5 vacas en 1000 hectáreas más o menos, que yo he visto desde el aire, es chévere porque es que está esperando que alguien le titule la hacienda, como si se pudiera titular la selva, y resulta que puede ganar más dinero de los fondos mundiales que permiten financiar la revitalización de la selva. Es un tema de negociación, de información y de acuerdo. Lo que pasa es que el PENIS no habló de eso. Y hablemos pues del PENIS, que es para lo que estamos aquí. Paz sería que nos pusiéramos de acuerdo en el caso de la región del Guaviare, en revitalizar la selva y ganar de la revitalización de la selva como sociedad y como humanidad también. Entonces, ¿cómo yo? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo serán los medios de transporte? ¿Serán las trochas esas que se están haciendo? ¿Serán los ríos? Y entonces, ¿qué? ¿En las mismas canoas incómodas y peligrosas o qué? Pues esa es la negociación de la transformación de un territorio. Podemos hacer de Chiribiquete un punto de atracción de turismo extranjero y entonces poder montar convivial con la naturaleza, hoteles, restaurantes, mover una economía. Chiribiquete es el mural más grande rupestre de la humanidad. Se puede, pero hay que hacer un pacto para transformar el territorio, y ese pacto es un pacto de paz. Ordenamiento territorial, humanitario y ambiental. Bueno, yo sé que esta discusión se ha hecho allá y sé quiénes se han opuesto, y cuando se nos oponen entonces queman la selva. Pero esto lo pongo como ejemplo, porque si yo me voy a Tumaco la situación es otra, etcétera. Si me voy al nordeste antioqueño la situación es otra, o al Chocó, incluso los protagonistas son otros. Pero quiero hablar un poco más del PENIS. La paz es la transformación del territorio y el PENIS es también una derivación del acuerdo de paz. Y también se incumplió, porque de 85.000, tengo por aquí los datos, 90 y pico mil era al principio, pero murieron ya en el camino. Entonces más o menos de una población de 85.000 familias, han cerrado el ciclo que se concibió al principio del programa, 320 familias. Este dato es peor que el de la tierra. Es peor que el de la tierra. De 85.000, 320. Aquí voy a entrar en discusión con algunos de ustedes, porque ¿cómo fue que se concibió ese programa?
Más o menos es una transferencia monetaria, al estilo del al estilo de Familias en Acción. Una transferencia monetaria, se tira, se despicha aquí un botoncito, aquí en Bogotá, y chuchu. Si la gente tiene su NEC o alguna cosa de esas, le llegaría una plata que como lo estipularon era en unas fases, 4 creo que son. Bueno, esto no se cumplió sino con 320. Yo creo que ahí estuvo la falla, que así no se sustituyen los cultivos. Algunos de ustedes lo han dicho, pero otros quisieran que esto siguiera. Y es la discusión. ¿Esto fracasó? Claro, deja la sensación del incumplimiento, es que eso es así, incumplieron con el acuerdo de paz. Ahora, creo que esto estuvo mal concebido, porque esto le voy a poner una palabreja política. Esto se llama neoliberalismo. Porque un territorio no se transforma a partir solo de un individuo, de una persona. No es que me llegó a mí una plata y ya cambió el territorio, que va a cambiar el territorio. Si hay que hacer la vía, hay que mover el puerto, hay que, etcétera, dependiendo de dónde está el territorio. Para cambiar, vamos a suponer, 5.000 hectáreas de hoja de coca por 5.000 hectáreas de cacao, pues eso no es un individuo. Es toda una comunidad que tiene que meterse si es que es conveniente ahí ese cultivo, y no solamente es cacao, hay que hacer la chocolatería. Porque si la chocolatería es del gran capital y los campesinos solo siembran cacao, cada cual por su lado, pues los va a explotar el gran capital. Los campesinos tienen que asociarse a una cooperativa y ser los dueños de la chocolatería. Eso se hace con el Estado, eso no se hace cada persona por ahí. Personas se pueden asociar en la cooperativa y hacerla y tal, pero ¿dónde viene la plata? Puede ser un préstamo, sí, pero ¿a qué tasa de interés? ¿Y el Estado qué hace? Y entonces, esto es una cosa así de grande, se llama transformar el territorio. Eso no se hace con una transferencia monetaria, al estilo de Familias en Acción. Eso ayudará para pagar la deuda que hay de la tienda de la esquina, o para comprar el mercado que hace falta, o bueno, necesidades inmediatas. Pero esa transferencia monetaria no nos va a transformar el territorio y no va a sustituir un cultivo por otro, y como se diseñó ese programa fue una gran equivocación. Quienes lo hayan hecho, que no sé quiénes son y no me interesa ahora atacarlos. El hecho es que hoy nos damos cuenta que fracasó. Fracasó por incumplimiento, pero también por mal hecho. Le entregaron eso al estilo neoliberal a unos operadores privados. Y la plata no está. Yo dije esto y me pusieron una tutela y me tutelaron, presidente Santos y no me acuerdo quién otro. Tutela, Rafael Pardo me tuteló, pero me falló a favor el juzgado, no sé cuál fue, porque los operadores intermediarios, no digo todos porque siempre hay excepciones, pero se tumbaron buena parte de la plata. Este tema se los estoy hablando de la gravedad de la situación. OCAT Paz, esto es plata de regalías, ¿cierto? Y se mete en planeación que determina con los alcaldes y los gobernadores y los operadores para meter a los proyectos de los PEDETs. En el año 2021, año de elecciones parlamentarias, con el susto de que yo ya encabezaba las encuestas. En diciembre empezó la campaña del 2021, de ahí a marzo, la parlamentaria al 2022. Nunca antes el OCAT Paz había repartido tanta plata en proyectos. Repartió 12 billones de pesos en un año. No son los 100, pero hubiera sido ya importante si esa plata hubiera ido a los proyectos PEDET, como debería ser el OCAT Paz. 12 billones con anticipos del 60 al 70%. ¿No encontramos los proyectos hechos?
Se tumbaron la plata para elecciones. Se robaron la plata de la paz. Esto parte ha salido en la prensa, no estoy diciendo algo nuevo, pero la investigación no se ha hecho, porque la fiscalía quedó engavetada. Así se incumple la paz en Colombia. Así se incumple, y solo estoy hablando de unos temas. El sistema general de regalías es peor, pero el programa PENIS específico, que es el que nos convoca a esta reunión, le pasó lo mismo. Es un gobierno que en su mente quería hacer trizas la paz, ese era su deseo, y que permitió que chulos de la política se quedaran con los dineros de la paz. Por eso los resultados hoy son de 85.320 familias, de 3 millones de hectáreas, 17.000 hectáreas, que fue lo que ellos entregaron, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué hacemos? Porque nosotros no podemos retroceder en el tema de la paz. O sea, lo que tenemos es un enemigo de la paz muy bien montado, y su negocio se llama cocaína y oro ilícito, y tiene enlaces dentro del Estado y dentro de la política. No es una cosa allá afuera de bandidos, está dentro del Estado, como antiguamente los paramilitares. ¿Qué hacemos? En mi opinión, hay que organizarse. En mi opinión, hay que coger los cunchos de dinero que nos quedan. A nosotros nos dejaron cunchos, solo por poner un ejemplo, este año tenemos que pagar respecto al año pasado 30 billones de pesos más de deuda externa. En un solo año, un salto de 30. ¿Por qué? Porque al señor Duque se le ocurrió coger un crédito del FMI flash, único en el mundo y único país en el mundo que lo cogió, no para cumplir el acuerdo de paz, obviamente eso no se le pasó por la cabeza, sino para subsidiar grandes empresarios en la época del COVID. Y ahora a mí me toca pagarlos. A mí, es a todos ustedes, toda la sociedad colombiana. Y entonces que con esa plata pudiéramos hacer el PD, claro que hubiéramos podido dar un salto, hubiéramos podido comprar más tierra, hubiéramos podido hacer más hospitales, sedes universitarias, etcétera, pero nos toca pagarlo al FMI. Y fue porque el FMI nos obligó, no nos obligó. Fue un contrato entre Duque y el FMI por financiar sus programas COVID, que fundamentalmente fueron subsidios al gran capital. No se le pasó por la cabeza ni siquiera financiar los programas del acuerdo de paz. Entonces, nosotros tenemos cunchos. Mi pelea grande es con los uribistas dentro de los ministerios, tratando de que no se vaya la plata donde ellos dicen que es al gran capital, sino a la gente pobre. Todos los días es mi pelea. Todos los días. Ministros que a veces se asustan aquí y allá, o como le pasa hoy al director de la ANT, que ya tiene la Procuraduría encima porque dice que no puede vender tierras, no puede comprar tierras. Entonces, esta es una lucha. El compañero Guaviare, cuando digo es una movilización popular, es una movilización popular, pero organizada. Entonces, a mí me parece que por territorio les voy a proponer esto, porque si se trata de transformar el territorio, no es un tema de ART o aquí de Gloria al frente del PENIS. Ellos no tienen la plata para lograr eso, y quedan crucificados aquí porque no tienen con qué. No, eso es todo el gobierno, que lo hemos denominado ahora Gabinete de Paz, por un decreto, para tratar de llevar a los ministros y ministras a esta responsabilidad, que a veces no la ven. Entonces, el Gabinete de Paz, ustedes dicen que vaya a los territorios, yo eso no tengo ningún problema, de hecho es lo que hemos hecho. Pero podemos hacer unas zonas específicas o zonas de cultivo de hoja de coca. Ha variado el mapa del PENIS, se ha modificado, pero podemos perfectamente 4 o 5 zonas, no alcanzaremos a todas, las más grandes,
y allí con la comunidad establecer un pacto, otro. Pero en este caso no se puede repetir lo que ya se hizo en el pasado. Lo propuse ahora en Nariño, que fui, en Ipiales, con los indígenas pastos. Es que todas las organizaciones de ese territorio, cualesquiera que sean, porque hay indígenas, hay negros, hay mestizos, hay campesinos y hay comunidades colectivas, etcétera, logremos un acuerdo, y le voy a poner esta palabra, derecho prioritario. Esto fue una palabra que se puso en la Asamblea Constituyente, pero no se aprobó por un voto, que es que una región tiene la capacidad de decirle a la nación y se vuelve obligatorio, aquí se invierte en esto. Entonces lo que haríamos es algo así, un pacto, no 80 billones, porque este gobierno no los puede gastar, sino cuáles son las obras desde el punto de vista público, obra pública, que muchas están ya en los PEDETs, los planes de producción colectiva a través de cooperativas y empresas campesinas asociadas libremente, no vamos a obligar quién con quién, y la industrialización de esa producción que se puede establecer como una prioridad. Yo no voy a decirles, esto es lo que va a salir por la televisión, porque cada vez que digo algo malo es lo que sale, pero trato de ser realista, que es que tienen que quitar todo el cultivo de hoja de coca de una vez para ver si el cacao se sustituye, porque el cacao dura 5 años, algo así. 3 años, bueno. Y entonces uno no puede matar de hambre al campesino. Entonces este proceso de sustitución de cultivos es gradual, pero no ingenuo. O sea, saber si hay cultivos, eso es con satélite ahora. Por eso sabemos que el año pasado acabamos, la curva venía ascendente en todo el país, en el gobierno de Duque, más y más cultivos, y en nuestro gobierno se paró arriba. Sí queremos que baje. Y queremos que baje porque más de uno de ustedes sabe, por ahí no hay futuro. Y no es porque los gringos hayan dejado de consumir, sino que hay más gente produciendo hoja de coca en América, no solo ya Colombia. Y las mafias son internacionales, no colombianas. Hay colombianos, pero... Y la plata entonces se está quedando afuera. La plata se queda en Europa, se queda en México y en otros lugares. Y entonces nosotros estamos haciendo la del bobo. Nos quedamos con la sangre. Eso es lo que llama el pecado, ¿qué? Con el pecado y sin el género. Antes Pablo Escobar se enriquecía, hoy aquí en Colombia no. Aquí ya empieza a haber esa hambre. Parte del estancamiento económico es que el dinero, el narcotráfico no está rotando. Son los ricos que llama Uribe. Claro que le hicimos un daño a esos ricos. Les estamos dañando el negocio ilícito. Pero tenemos que sustituirlo por una economía que dé para vivir dignamente y que prospere ya con el tiempo. Entonces, si nos mantenemos en la coca es como mantenernos en el petróleo. No hay futuro. Y nuestros hijos se van a despedazar ahí, bueno, todo lo que ustedes saben. ¿Qué pasa? Se salen del colegio para cosechar para recoger la hoja de coca, etcétera. Eso no nos sirve a nadie. Entonces, yo propondría estas reuniones con todo el gobierno, porque la plata está, no mucha, pero en el gobierno, no aquí. Y el gobierno no está aquí, excepto ADR, que no he mencionado. Cuando se hace un proyecto de industrialización, no es una idea. Uno puede decir, sí, podemos montar una chocolatería, chévere, con tanto cacao producido, no, tiene que estructurarse el proyecto para que el banco dé la plata. Y ahí se negocia qué tasa de interés. La ADR tiene que ser un ejército de estructuradores de proyectos, porque un campesino no sabe de eso, menos que el hijo haya estudiado economía o algo.
Pues eso en general no sabe de eso. Si va con su idea al banco le dicen que no. Y entonces sí, tenemos 4.000 proyectos, pero ¿cuántos estructurados? ¿Y quién los va a estructurar si no es el mismo Estado? Y la gente que sabe de eso pues está por ahí, incluso desempleada, pues contrátenla. Y la ANT es lo único que está aquí. Aquí han pedido varios compañeros, campesinos, campesinas, la titulación. Claro, hay que saber en dónde es el área. Porque si hay titulación, una persona ya poseedora de su tierra, pues no se pone a sembrar hoja de coca. Pues se la quitan. Lo mejor es meterse ya a un proceso de cultivos legales. La titulación es un instrumento de la sustitución de cultivos. Por tanto, la ANT, con el mapa que tenemos hoy de zonas cocaleras, llamámosla así, tiene que tener un plan de titulación ahí. Yo sé que ahí hay problemas, porque entonces que la ley segunda, que la comunidad, consejo comunitario, que el resguardo indígena, etcétera, lo planteó el compañero El Guaviare. Pero es que, ojo, digamos, hay que compartir el territorio, hay que llegar a pactos, si no nos matamos entre nosotros, como está pasando en el Cauca. Entonces, una hacienda para repartir y se agarran las negritudes con los indígenas y no podemos repartirla. Entonces, eso es un estudio, es un proceso, pero la ANT tiene que tener el plan de titulación en las zonas cocaleras en masa, con lo difícil que es, no importa. Y la ADR tiene que tener la estructuración de proyectos de industrialización de producción lícita en las zonas cocaleras. Ya veremos si podemos comprar hoja de coca mientras tanto. Esos ya son temas que podemos concretar en cada pacto territorial, porque con la hoja de coca sin el alcaloide se puede hacer abonos y otras cosas. Pero esto ya es para hablarlo territorio por territorio, el de Tumaco, el de Catatumbo, etc. Aquí, si lo podemos hacer y metemos la plata en eso, la plata que nos queda, claro, nos van a relinchar el gran capital porque no metemos la plata en sus grandes obras. Pero no hay otra forma de cumplir este acuerdo de paz. Entonces podemos desarrollar una política de sustitución de cultivos mucho más seria de lo que hasta ahora se ha desarrollado. Eso lo tienen que discutir también ustedes, porque ustedes van a querer parte, lo han dicho aquí, transferencia monetaria. Pero eso es muy fácil, eso es desde aquí a una ANEQI. De la ANEQI a la tienda de la esquina a pagar la deuda. Pero no hay sustitución en el territorio. Y yo creo que lo que tenemos que lograr es la sustitución del territorio en estos 2 años, muy bien lo dijo algún compañero, por lo menos sentar las bases de cómo eso funciona bien, no del fracaso como hoy tenemos, que es un fracaso. Les propongo hacer estos pactos regionales con priorización del gasto, obligación para el gobierno de gastar prioritariamente, no que quede en los cunchos como quedó el dinero del acuerdo de paz en estos 8 años. Aquí hay más materias que no me atrevo ya por la complejidad del asunto a ir definiendo poco a poco, porque cada territorio es diferente. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y las carreteras PEDET. Claro que me he tenido que conversar con ellos, a veces no tan conversar. Hay una cosa que se llama el hecho del príncipe. Y es la capacidad del Estado de cambiar contratos. Pues yo no puedo hacer las carreteras PD si estamos gastando en el túnel del Toyo todo el tiempo. O guardando en fondos financieros mientras el concesionario de una autopista se le ocurre avanzar las obras. Aquí tenemos que hacer un pacto. Entonces hay que dejarle un espacio financiero a las obras PEDET, que es el sistema de regalías todo, el OCAT-PAS dentro de eso, que hay que mejorarlo sustancialmente, y que es el presupuesto del Ministerio de Transporte de inversiones, para que podamos desarrollar en conjunto con las acciones comunales, que también nos intentan prohibir que lo hagamos,
el desarrollo de las vías campesinas y otras obras de transporte que son esenciales en cada territorio. Si yo sustituyo 230.000 hectáreas de hoja de coca, nuestra agricultura crece toda 5%. Esto es una actividad, esto hace parte de la reactivación económica y el crecimiento productivo del país. No que la hoja de coca no sea productiva, lo que pasa es que es productiva para usos ilícitos. Y entonces podamos usar la tierra para la producción de usos lícitos, indudablemente, hasta que el mundo cambie, porque el mundo también va a cambiar todas estas normas, pero eso ya no será asunto de mi gobierno. Ahora, aquí están delegados de las altas partes contratantes, dice el acuerdo de paz. Ustedes los he visto expresarse por la prensa alrededor de las discusiones que se han suscitado sobre este tema de la declaración unilateral de Estado. Yo creo que tenemos que reunirnos, porque en este momento, sin querer queriendo, las altas partes contratantes del acuerdo de paz son usted y yo. Y ya han pasado 8 años. O sea, que tenemos que hacer una evaluación seria sobre cifras y realidades. Y tenemos que hacer una declaración conjunta ante la humanidad, que es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y obviamente todo esto que aquí hay, pues es parte de lo que tiene que informarse. Y más sobre los otros aspectos del acuerdo de paz. Y también no solo informar de lo que ha pasado, sino de lo que puede ser el cumplimiento del acuerdo de paz, que yo sí creo se puede extender pues a otras formaciones armadas, cada vez más degradadas, porque las economías ilícitas van chupando completamente la energía misma que nos está llevando a la violencia y se vuelve una inercia. Bueno, yo creo que dejo aquí, no sé si me haya podido expresar claramente. Sé que es grave el problema, sé que hay que aceptar el incumplimiento, sé que hay un fracaso, no solo aquí, pero sé que tenemos todavía los instrumentos para resolver los problemas de aquí en adelante si empezamos ya y con organización popular sólida y con poder en la organización popular. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.